Oh, there it is. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a Calvario esta mañana. Bendiciones para todos ustedes. Pues un gusto de poder pasar este tiempo juntos alabando a nuestro Señor. Hermanos, les quiero comentar que esta mañana que vinimos a la iglesia tempranito nos dimos cuenta que el fusible del proyector principal de atrás de la pantalla se había fundido. Así que no nos dio el tiempo suficiente para, por supuesto, ordenarlo y tenerlo listo para ahorita, ¿verdad? Entonces pueden ustedes mirar a las pantallas de los laterales, que es donde van a estar saliendo las letras de las canciones, y después la enseñanza del pastor cuando él pone sus proyecciones también la van a poder ver en las pantallas laterales. También lo van a poder ver en línea. Esa es la otra cosa, que se puede ver en línea. Simplemente no lo vamos a poder ver aquí en vivo en la pantalla central. Pero esta semana, con el favor de Dios, ordenamos y tenemos el fusible listo para la próxima semana. Pero eso no nos va a quitar el gozo del Señor, ¿verdad? Nomás quería explicarles para que no se extrañaran al ver eso. Gracias a todos ustedes por venir. ¿Por qué no nos ponemos de pie y alabamos esta media hora al Señor y después una enseñanza? Así que sea de bendición para todos ustedes, hermanos. Bienvenidos. Cielo y tierra, tú creaste, oh Dios. Aliento diste, la vida comenzó. Y esperanza quita mi temor. Por la fe los montes se mueven, oh. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Mis cadenas su poder rompió. Libre soy, Jesús es el vencedor. Las tinieblas derrotaste, oh Dios. Y en 3 días Cristo resucitó. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Adoramos al Dios del imposible, que en Él todo es posible. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Señor, fluye hoy aquí más y más. No
gloria, Señor, quiero ir a ti más y más. No vas a parar lo imposible en ti hecho está. Vamos a seguir alabandole al Señor. Esta mañana vamos a alabar, amén. Sin ti nada existe. Eres todo, Señor. ¿Dónde estás? Ya no existe el miedo. De ti huye el temor. Mucho más cerca de tu presencia. Quiero estar, quiero estar. Quiero buscarte y conocerte mucho más, mucho más. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro. Suficiente es tu amor. A tu presencia tú me invitas. Y abres tu corazón. Mucho más cerca queremos estar. Mucho más cerca de tu presencia. Quiero estar, quiero estar. Quiero buscarte y conocerte mucho más, mucho más, mucho más cerca de tu presencia. Quiero estar, quiero estar. Quiero buscarte y conocerte mucho más, mucho más. A ti nos acercamos. A ti nos acercamos en ti. Soy aceptado, tu amor inunda mi corazón. A ti nos acercamos en ti. Soy aceptado, tu amor inunda mi corazón. A ti nos acercamos en ti. Soy aceptado, tu amor inunda mi corazón. A ti nos acercamos en ti. Aceptado, tu amor inunda mi corazón. Mucho más cerca de tu presencia. Quiero estar, quiero estar. Quiero buscarte y conocerte mucho más, mucho más, mucho más cerca de tu presencia. Quiero estar, quiero estar. Quiero buscarte y conocerte mucho más, mucho más.
Padre hermoso, gracia me diste, me sacaste de tinieblas, llenándome de paz. Misericordioso, siempre me ayudarás. Por eso cantaré, y fiel eres tú, y fiel por siempre lo serás. Fiel eres tú, y tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Y sábado precioso me trajiste aquí, me sacaste de cenizas, rompiste maldición. Redentor divino, tú me diste libertad. Por eso cantaré, y fiel eres tú, y fiel por siempre lo serás. Fiel eres tú, y tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Y fiel eres tú, fiel por siempre lo serás. Fiel eres tú, y tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Descansaré en tus promesas, confiaré que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, confiaré que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, confiaré que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, confiaré que tú eres fiel, y
cansado de naufragar, las olas vienen y van. Dios de gracia, ven, rescátame. Necesito oír tu voz, el susurro de tu amor, que me dice todo estará bien. Tu presencia, Dios, en tu presencia, en tu poder, rompe cadenas, Rey de los cielos. Cuando tú hablas, montañas tiemblan. Sé que en ti habrá victoria. Toma los pedazos, Dios. Toma los pedazos, Dios. Te entrego mi corazón. Límpiame, ven, restaurame en tu presencia. Tu presencia, tu poder, rompe cadenas, Rey de los cielos. Cuando tú hablas, montañas tiemblan. Sé que en ti habrá victoria. Habrá victoria. Mueves montañas, rompes murallas, abre los cielos, Dios poderoso, vencedor, siempre a mi lado estás. Abre los cielos, abres los mares, de par en par tu fuego cae, cielo y tierra verán, Rey Jesús, siempre a mi lado estás. Mueves montañas, rompes murallas de los cielos, Dios poderoso, vencedor, siempre a mi lado estás. Abre los mares, de par en par tu fuego cae, cielo y tierra verán, Rey Jesús, siempre a mi lado estás. Tu presencia, tu poder, rompe cadenas, Rey de los cielos. Cuando tú hablas, montañas tiemblan. Sé que en ti habrá victoria. Tu presencia, tu poder, rompe cadenas, Rey de los cielos. Cuando tú hablas, montañas tiemblan. Sé que en ti habrá victoria.
rostro, Dios, buscaré. Ven y reina nuestra adoración. Tu voluntad, Señor, a veces cambias nuestro corazón y muestra tu gloria, muestra tu gloria. Me asombro y me postro ante ti. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, que nuestro corazón arda por ti. Solo a ti. Hoy cantaré sin temor, que solo por tu cruz yo vivo estoy. Me postraré a tus pies, a comprender cuán grande es tu amor. Y muestra tu gloria, muestra tu gloria. Me asombro y me postro ante ti. Y muestra tu gloria, muestra tu gloria, que nuestro corazón arda por ti. Y muestra tu gloria, muestra tu gloria. Me asombro y me postro ante ti. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, que nuestro corazón arda por ti. Muros caerán, el miedo huirá. Aquí lo harás, pues todo lo haces nuevo, Dios. Puedes sanar, vidas cambiar. Aquí lo harás, pues todo lo haces nuevo, Dios. Y muros caerán, el miedo huirá. Aquí lo harás, pues todo lo haces nuevo, Dios. Puedes sanar, vidas cambiar. Aquí lo harás, pues todo lo haces nuevo, Dios.
Y gracias te damos, Señor, que podamos estar aquí nuevamente, congregados, Señor, adorándote en canción, abriendo tu palabra y escuchando de ti. Y pedimos, Señor, tu bendición sobre esta hora que estamos juntos. Y, Señor, denos oídos para oír lo que tu Espíritu nos quiere decir el día de hoy. Pedimos, Señor, por todos aquellos que son nuestros familiares o amigos o conocidos que están enfermos, Señor, y pedimos por una recuperación rápida por ellos. Pedimos, Señor, por aquellos que han perdido a seres amados, que continúas consolándolos y demostrándote, Señor, presente en medio de su aflicción. Y levantamos, Señor, nuevamente a la abuelita de nuestra hermana Emily Plasencia, Señor, que está enferma. Y pedimos, Señor, te rogamos por su recuperación. Señor, que tú la toques y que sane. Pero, Señor, también nos sometemos a lo que sea tu voluntad. Pero, Señor, tú sabes nuestros corazones y lo que nosotros deseamos. Y eso pedimos. Y, Señor, también te damos gracias que podemos abrir nuestro ministerio de niños. Y pedimos que nos continúes dando sabiduría en cómo nosotros podemos proveer toda la seguridad a esos pequeños como posible. Y gracias, Señor, por este tiempo. Ministranos en el nombre de Jesucristo. Todos dijeron amén y amén. Que Dios le bendiga. Se pueden sentar. Si tienen sus Biblias, abramos hoy a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Voy a hacer una pregunta y quizás esto sea muestra de mi edad, que soy viejo. ¿Quién recuerda la película El motín en el Bounty? Nadie. Bueno, salió en 1962 con Marlon Brando y como Richard Harris. Pero otra vez hicieron una nueva en 1982 con Mel Gibson y ¿cómo se llamaba el otro? El Anthony Hopkins. No búscanlo en Netflix y busquen porque es un clásico, ¿ok? Es un clásico. Pero la historia es una historia verídica de lo que ocurrió cuando Inglaterra envió a un barco y su tripulación al sur Pacífico para poder establecer una colonia en una de las islas. Esta tripulación fue comisionado por el gobierno de Inglaterra y se subiera a un barco llamado The Bounty. Y fueron ellos a preparar, establecer una colonia, plantando árboles y haciendo casas y todo, para que cuando llegan los que van a colonizar tuvieran un lugar. Ahora, tomó 10 meses ir de Inglaterra a esa isla. Y entonces estuvieron en la isla 6 meses haciendo toda la preparación. Y ya cuando era tiempo de regresar, no fue muy sorprendente hallar que la mayoría de la tripulación no quería regresar. Nunca he estado en Inglaterra, pero he visto suficientes fotografías y siempre hay neblina, siempre frío, siempre medio deprimente. Y ellos estaban en una isla del Pacífico del Sur con sol todo el tiempo, clima perfecta, mar donde podían bañarse. Y dijeron, nos queremos quedar. Y ellos hicieron motín, en otras palabras, se rebelaron y pusieron al capitán del barco y los pocos de la tripulación que se mantuvieron fieles, lo montaron a una lancha y lo dejaron en mar abierto. Ahora, cuando Inglaterra averiguó lo que sucedió, envió un barco para venir a rescatar al capitán y los fieles. Y también ellos querían traer a juicio todos aquellos que hicieron el motín, los rebeldes. Pero todo ese proceso tomó 20 años para que se cumpliera, ¿ok? 20 años.
Pero los que se quedaron en la isla, ellos empezaron a hacer la vida y disfrutar de la vida lo mejor, más que ellos podían. Ellos aprendieron cómo destilar y hacer whisky. Cayeron en inmoralidad y perversidades con los habitantes de la isla y se empezaron ellos a atacarse el uno al otro hasta que se mataron todos. Si no era por enfermedad, era por asesinato, y solo quedó uno con vida, y su nombre era Alejandro Smith. Y Alejandro un día empezó a rastrear por las cosas que dejaron los otros que ya se habían muerto. Y dentro de las posesiones de los otros marineros encontró una Biblia. Él nunca había leído la Biblia, no conocía la Biblia, pero decidió empezar a leerla. Y él lo empezó a leer y empezó a sentir convicción. Y esa convicción lo guió a empezar a creer lo que decía la Biblia. Y esa creencia en lo que decía la Biblia lo empezó a hacer el aplicar lo que decía la Biblia. Y el aplicar lo que hacía la Biblia empezó a enseñar a otros lo que decía la Biblia. Y llegó donde él estaba teniendo un clase bíblico todos los días con las mujeres y los niños de la isla. Y él les enseñó las escrituras. Pues cuando por fin el gobierno inglés halló a Alejandro Smith, 20 años después, lo que ellos encontraron era un paraíso. Ya no había violencia, ya todos vivían en armonía, estaban disfrutando ellos prosperidad y tenían paz. No había crimen en esa isla, no había enfermedades, no habría inmoralidad. Era un paraíso. Y todo se logró por medio de leyendo, creyendo y aplicando la palabra de Dios. Y eso nos lleva a ver que la palabra de Dios puede transformar las vidas de las personas. Pero no transforma todas las vidas. Porque no todos aceptan lo que dice. No transforma a todos los que son expuestos a la verdad. Porque siempre hay algunos que escuchan la verdad y no lo reciben o lo tuercen o lo cambian. El autor americano Mark Twain dijo: habiendo pasado mucho tiempo con personas buenas, puedo entender por qué Jesús le gustaba estar con publicanos y pecadores. En otras palabras, a veces aún las personas buenas no han dejado que la palabra de Dios en verdad los transforme. Esta sección de Romanos, Pablo está escribiendo a personas buenas. Recuerda, lo que vemos aquí en el libro de Romanos es una explicación detallada de lo que es el evangelio de la gracia. Y podemos nosotros ver el desarrollo de las ideas de Pablo muy claramente. Él empieza en capítulo 1 al 3 a hablar acerca de la condenación de todos los hombres. Y nos muestra cómo todos necesitamos ser salvos. Capítulos 4 y 5 habla acerca de la doctrina de la justificación. Y nos explica cómo somos salvos de la pena del pecado. Entonces el capítulo 6 al 8 habla de la santificación, en cómo nosotros podemos ser salvos del poder del pecado. Al final del capítulo 8 hablará de la glorificación y cómo algún día seremos salvos de la presencia del pecado. Capítulo 9 al 11 habla de la elección. ¿Qué ondas con los judíos? ¿No son ellos el pueblo escogido de Dios? ¿Cómo funciona eso? Y explicará el plan de Dios para los judíos. Y termina capítulo 12 al 16 con la aplicación. Una vez que entendemos la salvación, cómo eso transforma nuestra vida. Pues como podemos ver, es una explicación completa y detallada de la doctrina de la salvación.
Pero todavía estamos en esta primera parte, ¿verdad? La condenación de todos los hombres. Y ha ido él uno por los diferentes grupos, demostrando que todos somos pecadores. Hablando primeramente del hedonista, aquella persona que vive como si no hubiera Dios, viviendo para su placer, viviendo para todo lo que le agrada a él. Y dice, él está perdido y necesita un Salvador. Después te habla acerca del moralista. Esa es la persona que no cree en Dios, pero vive una vida buena. Ellos pagan sus impuestos, ellos trabajan duro, ellos tienen morales, son fieles a sus cónyuges. Pero dice, aún el hombre moral sin Cristo está perdido. Ahora ha progresado al religioso, al judío. El que dice, yo me crié en la iglesia o en la sinagoga. Yo me he criado alrededor de la palabra de Dios. Toda mi familia ha sido religiosos. Claro que yo soy salvo porque lo he heredado de mi tatarabuelo, ¿verdad? Y dicen, no, la salvación no es algo que tú heredas. No es algo que tú recibes como herencia de tus padres. Es algo que tú tienes que decidir. Y demuestra como aún el religioso, la persona más religiosa que ha hecho todos los ritos, todos los tradiciones, ha hecho todas esas cosas, que sin Cristo todavía está perdido. Y él todavía está hablando de este hombre religioso en la sección que vamos a ver ahorita. Y déjeme decir, esta sección es uno de los más difíciles del libro de Romanos. ¿Ok? Puede ser sumamente confuso. Pues mi propósito hoy es de explicar la lógica y secuencia de Pablo y entonces tomar la idea central y aplicarlo a nuestras vidas, ¿ok? Pero él anticipa, después que ha dicho que el judío, el hombre religioso, el hombre que ha seguido todas las tradiciones y ceremonias está perdido, que va a haber algunos que se quejan. Dicen, un momento, ¿qué quieres decir? Después de todo lo que yo he hecho, de ser circuncidado y bar mitzvah en el templo y eso lo otro, que todo día Dios no me recibirá basado en eso. Y él ahora va a explicar el por qué. Miren capítulo 3, verso 1. Ok, vamos a leer esto y ustedes van a decir, ¿ah? ¿Qué? Y ya van a ver, ok. No se preocupe, se lo voy a explicar. Verso 1. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Por si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Que yo dije, cuando leamos esto, ustedes van a responder, ¿cómo? ¿Ah? ¿Qué? Porque es confuso. ¿De qué está hablando? A mí parece todas estas ideas y qué es lo que está ocurriendo acá. Pero no se sienta mal si no lo entiende. Aún el apóstol Pedro, en su segunda epístola, él dijo, nuestro hermano
amado Pablo, también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Y digo, amén. Y si Pedro el apóstol luchó entendiendo los escritos de Pablo el apóstol, ¿qué esperanzas hay para mí 20 siglos después? Amén. Ok, pues no se sienta mal. Es confuso, es difícil de entender. Pues déjenme darles un poco de contexto. Voy a explicar el texto, después vamos a aplicarlo a nuestras vidas, ¿ok? Tengan paciencia. Retrocedamos al capítulo 2 por un momento. Recordemos lo que Pablo estableció aquí en el verso 25. Él está hablando a estos religiosos, este grupo judío. Y él dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Okay, la circuncisión era ese proceso de remover un pedazo de carne innecesaria del cuerpo del hombre. Eso era la marca que Dios dio a los descendientes de Abraham, que eran su pueblo. Pero ellos, en vez de entender el simbolismo y el significado espiritual que esa tradición tenían, confiaron en la tradición. En vez de ellos entender, ok, Dios nos está enseñando que tenemos que remover nuestra carne, ese lado pecaminoso, separarlo de nuestras vidas para vivir una vida que le agrada. Ellos empezaron a confiar en la tradición, el rito, en la cirugía, que eso los iba a salvar, los iba a hacer aceptables. Y él dice, come on. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Solamente es una cosa que te hiciste, pero tu corazón nunca fue entregado. ¿Me explico? Verso 27. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Pues dice, un incircunciso que está obedeciendo a Dios va a poder juzgar aunque tú fuiste circunciso, porque no estás obedeciendo a Dios. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa de la carne, sino que es el judío que es lo que es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu. Él está estableciendo esa tradición es vacío si no hay sinceridad de corazón. Sería como gente confía a veces en ser bautizado. Él dice, remojarte en agua no te salva. Pero es haber sido lavado por el Espíritu Santo cuando pusiste tu fe en Cristo. El bautismo es un simbolismo, es una ilustración de lo que te ha sucedido espiritualmente. Pero las aguas no te lavan. La sangre de Cristo te lava, pero esas aguas no te lavan. Y ellos estaban confiando en el rito, pero no confiando en Cristo. Él dice, ese es el problema. Pero él sabe que esos que vienen de esta tradición religiosa, estos judíos, no lo iban a aceptar tan fácilmente. Que ellos iban a tener sus preguntas, sus justificaciones, sus quejas. Y Pablo, que ha sido un rabí y ha sido un maestro por muchos años, sabe exactamente lo que están pensando. Pues lo que vemos en el capítulo 3, verso 1 al 8, es lo que se llama un diatriba. Y significa que Pablo hace preguntas que él sabe están en la mente de las personas que lo están leyendo. Él dice, yo ya sé lo que estás pensando. Estás pensando esto. Y él hace la pregunta y lo contesta antes que ellos lo puedan hacer. ¿Me explico? Y él hace una serie
de 4 preguntas. 4 diferentes preguntas que en verdad son 3 argumentos. Nota, verso 1, el primero es: ¿cuál es entonces el ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Esa es pregunta número 1. Pregunta número 2, verso 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Y pregunta número 3, verso 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. Y la pregunta del verso 1 lo contesta en verso 2, la pregunta del verso 3 lo contesta en verso 4, y la pregunta del verso 5 lo contesta en versos 6, 7 y 8. Ok, pero todavía estoy un poco confuso de qué se trata. Bueno, básicamente es esto. Pablo sabe que estos judíos van a hacer esta pregunta: si lo que tú dices es cierto, que la circuncisión no me salva, la circuncisión, los ritos, la religiosidad, todo lo que nosotros hicimos, eso no me hace aceptable a Dios, ¿significa que el pacto de Dios no es bueno? ¿Y significa eso que Dios no es fiel a su palabra? ¿Y significa eso que Dios no nos va a juzgar justamente? Y Pablo está enfrentando estas dudas o estas justificaciones que la gente iba a dar, que estaban atacando la integridad de Dios. Y él va a responderles. Pero en verdad, la pregunta principal y la cual nosotros vamos a enfocarnos ahorita es la primera que aparece en verso 1. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? Dice: nosotros siendo religiosos, nosotros habiendo sido criados y seguido y cumplido todos los requisitos de nuestra religión, dicen, ¿qué ventaja nos da? ¿Qué beneficio hay? Y eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Qué ventaja había en ellos siendo judíos? ¿Había ventaja? Si mira la historia de los judíos, dices, yo no sé si tenían tanta ventaja. Fueron esclavizados, deportados, perseguidos, dispersos, intimidados, genocida masiva. Esclavos por 400 años en Egipto, 40 años vagando en el desierto buscando su tierra. Una vez que entraron en la tierra prometida, tuvieron que pelear guerra tras guerra tras guerra. Y aun cuando ellos estaban en la tierra, todos sus vecinos lo odiaban. Vemos que había una guerra civil que los dividió. El imperio, el reino del norte fueron llevados cautivos por Siria, el del sur por Babilonia. Más recientemente vemos que durante la Segunda Guerra Mundial 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. Eso sin mencionar la Inquisición española en Europa y todo el antisemitismo que nosotros miramos en nuestro tiempo. ¿Qué ventaja tiene el judío? Otra prueba, otra pregunta. ¿Quiénes han visto la película El violinista en el tejado? Ok, por fin. Clásico, búsquenlo en Netflix, ok. Pero es de la historia de una familia judía en Rusia. Y Tevyev, el personaje principal, está tan frustrado con todas las dificultades que él está enfrentando. Y él mira al cielo y dice: yo sé que somos tu pueblo escogido, pero ¿no puedes por un momento escoger a alguien más, Señor? Y estoy seguro que viendo lo que ellos han sufrido, ellos tienen ventaja.
sí tienen una ventaja, dice Pablo. Porque ellos son el pueblo escogido de Dios. Y ellos lo entendían. Pablo lo sabía, las escrituras lo afirman. En Deuteronomio 14, verso 2 dice, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión, de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Pero Dios dijo, yo escojo esta nación. En Isaías 43 dice, más ahora, así dice el Señor tu creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mis alabanzas. Pues Israel fue la nación escogida de Dios. Pero la gran pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué significa eso? ¿Escogidos para qué? Fueron escogidos ellos para ser el instrumento o el vehículo por medio del cual el mensaje y el Mesías vendrían a este mundo. Dios escogió este pueblo, no porque eran los más fuertes o los más grandes o los más prósperos. No, Dios dice por la razón opuesta, porque eran los menores, los más insignificantes. Pero yo los escogí a ustedes, que por medio de ustedes mi mensaje, la Biblia, y mi Mesías, el Salvador, vendría de tu linaje. La elección de Israel no era su salvación, era que ellos fueran instrumentos para traer el mensaje y el Salvador al mundo. Los judíos tenían que creer en Jehová, tener fe en Jehová de la misma manera que nosotros para ser salvos. Pero ellos eran los instrumentos, el pueblo escogido por medio del cual el mensaje de Dios y el Mesías vendrían a nuestro mundo. Por eso fueron elegidos. Y Pablo dice en luz de esto, ustedes tienen mucha ventaja. Ustedes tienen mucha ventaja. El error que han cometido es que ustedes piensan el ser judío los ha hecho aceptables a Dios. Que por razón de que son descendientes de Abraham, eso los ha hecho aceptables a Dios. Pero siendo descendientes físicos de Abraham, no significa que son descendientes espirituales. Y él anticipa esta confusión que ellos iban a tener. Pues ahora él les provee estas respuestas. Miren, en verso 1 él dice, ¿qué ventaja hay en ser judío? ¿Qué provecho hay en la circuncisión? En verso 2 dice, grande en todo sentido. En verso 3 hace la pregunta y la incredulidad del pueblo, eso nulifica la fidelidad de Dios. Y en verso 4 dice, de ningún modo. En verso 5 dice, y nuestra injusticia no demuestra la justicia de Dios aún más. Y verso 6 él dice, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pues vemos pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, ¿ok? Eso es lo que está ocurriendo en este pasaje. Pero lo punto principal es la pregunta y respuesta que hace en el verso 1 y 2. Y en eso quiero enfocarme por el resto de este sermón. Él dice, ¿cuál es entonces el ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Y dice, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios. Esa palabra en primer lugar, si quieren pónganle un círculo de alrededor de ello. Y la palabra griega ahí es protón. No estoy hablando de la química ni nada así, no se preocupe. Protón significa lo principal, lo más importante. Porque cuando alguien dice en primer lugar, piensas que va a decir y en segundo lugar y en tercer lugar, pero no hay ningún segundo o tercero.
Pues la traducción está equivocada. Debería decir lo más importante o lo principal es esto. Pablo dice, esto es la ventaja principal que tiene el pueblo judío. ¿Qué es eso? Que les ha sido confiado los oráculos de Dios. Oráculos. Eso suena como brujería o algo así. Bueno, la palabra ahí es la palabra logia. Logos. La palabra. A ellos ha sido confiado la palabra de Dios. Fue por medio de ellos que Dios transmitió su palabra al mundo entero. La elección de Israel nunca fue para que ellos fueran un grupo exclusivo. Y decir, ok, ustedes son especiales y no me importa nadie más porque ustedes son mis favoritos. Eso no era el plan. Él dijo, no, ustedes son especiales en que yo los voy a usar para que ustedes lleven la palabra al mundo entero, que ustedes sean una bendición al mundo entero. Pero como humanos que somos, ellos también dijeron, somos los escogidos. Y empezaron a asumirse y creerse y todo lo demás, y se empezaron a separar de los demás y pensar superiores a los demás. Miraban a los gentiles, chusma, chusma, chusma. Y lo tomaron todo en mal. Eso nunca fue el plan. Dice, ustedes tienen ventaja, Dios los ha escogido. Que Dios se iba a revelar por medio de ustedes. Y vemos como Dios habló a Abraham, a Isaac y a Jacob. Habló a José, a Moisés, a Isaías y a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel, a Joel y a Amos, a Zefanías, a Zacarías, a Malaquías y todos los demás. Todos ellos eran judíos. Y él dice, ustedes tienen esta ventaja sobre todas las demás naciones, que la palabra de Dios fue transmitido por medio de ustedes. Y aquí es donde quiero llevar la aplicación. Ustedes también tienen ventaja, porque ustedes son recipientes también de la palabra de Dios. Y a veces nosotros tomamos este libro de balde y lo traemos el domingo a la iglesia, pues lo ponemos en nuestra mesa de noche y permanece todas las semanas hasta el próximo domingo y lo agarramos y lo llevamos. Pero de pensar que aquí tenemos la palabra de Dios, el mensaje de tu Creador, las palabras que te dicen cómo vivir una vida próspera, no financieramente, espiritualmente. Una vida bendecida, una vida rica espiritualmente. Aquí tienes tu manual de instrucciones para saber cómo conducir tu vida. Dice, ustedes tienen una ventaja. Una ventaja sobre tus vecinos que no conocen a Cristo y no van a la iglesia. Una ventaja sobre tus familiares, porque ustedes tienen la oportunidad de saber la palabra de Dios. Pero podemos enorgullecernos, pensar ya somos tan especiales, pero descuidamos de lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que yo quiero que nosotros pensemos. Nos ha dado los oráculos de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué beneficios hay en la palabra de Dios? Bueno, pongan un pedazo de papel o algo aquí en Romanos, porque vamos a regresar y vayan en reversa al libro de Salmos. Salmo 19. Iba a llevarlos a Salmo 119, solamente hay
estaríamos aquí toda la semana leyéndolo. Es el capítulo más largo de toda la Biblia. Pues pensé mejor el 19 nada más, ¿ok? I'm being nice to you guys. Salmo 19. Que en este salmo, muy similar a lo que Pablo ha hecho aquí en Romanos, él demuestra cómo Dios se ha revelado. Y los primeros 6 versos, él dice, Dios se ha primeramente revelado por la creación. Y Pablo hizo ese punto, ¿recuerdan al capítulo 1? Él dice que Dios se ha revelado por lo creado para que todo el mundo no tenga excusa. Bueno, David aquí, el autor de Salmo 19, hace lo mismo. Dice, Dios se ha revelado, su mensaje de su poder, de su grandeza, de su gloria, está siendo transmitido por lo creado. Solo sal por la noche a un lugar donde no hay tantas luces, un poco fuera de la ciudad, y mira la grandeza del universo. Y dije, wow, qué grande es Dios. Qué poderoso que con su palabra, boom, hizo todo. Pero en la segunda parte dice, ahora también Dios se ha revelado por medio de su palabra. Y nos habla de los beneficios de la palabra de Dios. Miren conmigo, verso 7. Dice la ley del Señor. Y él habla de términos de ley, mandamientos, porque eso es como ellos llamaban la Biblia en aquellos días, ¿ok? La ley del Señor es que perfecta y restaura el alma. Pues número 1, dice, el primer beneficio de la palabra de Dios es que restaura el alma. Literalmente significa que te trae de nuevo a Dios. Él dice aquí que uno de los propósitos de la palabra de Dios nos ayuda a ponernos bien con Dios. Nos enseña cómo nosotros podemos estar bien con Dios. Nos enseña cómo podemos tener una relación con nuestro Creador. Y eso es por medio solamente de Cristo. El autor de Hebreos, capítulo 10, verso 7 dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Que esas fueron palabras de Jesús. Lo que Jesús declaró ahí es que toda la Biblia habla de mí. Toda la Biblia enseña de mí. Y por eso a mí me encanta estudiar el Antiguo Testamento. Porque ahí podemos ver retratos y profecías y predicciones de Cristo. Él está desde Génesis hasta Apocalipsis. Solo tienes que llevar tus lentes del Evangelio bien puestos, ¿ok? Y ver a Jesús ahí. Y cuando tú lees en la ley aún acerca de todas las fiestas que los judíos tenían que ellos que celebrar, pero al examinar esas fiestas, cada uno de ellos nos enseña algo de Cristo, porque Cristo fue el cumplimiento de esas fiestas. Él es el Cordero de la Pascua. Y cuando leemos acerca de la tradición de los judíos de la Pascua, podemos ver a Cristo siendo ilustrado, retratado en todas esas ceremonias. El templo y todo el culto también hablaban acerca de Cristo, de lo que Cristo vino a hacer. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede y es mediador por nosotros. Él es el que nos lava, es la fuente. Él es el altar que fue el sacrificado por nosotros. Y vemos nosotros el retrato y las imágenes de Cristo. Las profecías y las promesas otra vez. Pero el punto es que en la palabra de Dios nosotros aprendemos cómo podemos estar bien con Dios. Y vemos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento el mensaje singular del Hijo de Dios viniendo al mundo para morir, para pagar la pena de nuestros pecados. Para que nosotros no tengamos que pagarlos, para que nosotros no tengamos que estar separados de Él, para que nosotros podamos pasar eternidad con el Señor. Él dice, la ley del Señor es perfecta,
restaura el alma. Número 2, el testimonio del Señor es seguro y hace sabio el sencillo. Si tú estudias la Biblia, si lees la Biblia, no solamente te enseña cómo estar bien con Dios, pero da sabiduría al sencillo. No te ofendas con esa palabra. Solamente significa da sabiduría a aquellos que lo necesitan. Personas sencillos significa que tienen mentes y corazones abiertas, que están viniendo a la palabra diciendo: yo quiero la verdad, yo quiero ser enriquecido, yo quiero ser instruido, que vienen con un corazón abierto para recibir la palabra. El Salmo 119, verso 100 dice: entendiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Dice, tú puedes ser más sabio que los más ancianos, no importa qué tan joven eres, si estás guardando la palabra de Dios. ¿Sabe? Tú pudieras ser un ateo que no cree en Dios, pero sigues los preceptos que hay en la Biblia y no serás salvo, pero cosecharás bendición. En los medio edades, en 1500 y pico, por toda Europa estaba pasando lo que se llamaba la plaga negra. Nuestra pandemia nos tiene sacudidos. La plaga negra tomaba 1 de cada 3 vidas. ¿Ok? Era una plaga. Y gente estaba muriendo, dejando las ciudades completamente desoladas de habitantes. Pero ¿sabe el grupo que era menos afectado? Los judíos. Los judíos. A tal grado que empezaron a culpar a los judíos de la plaga, que ellos lo habían iniciado, que ellos habían hecho alguna brujería o alguna magia para matar a todos los demás razas, porque ellos estaban siendo tan pocos afectados. Pero ¿saben verdad qué era la respuesta? Que en la ley ellos tenían leyes de lavamiento y de dieta. Nadie lavaba las manos entonces, pero los judíos tenían esta tradición. Antes de cada comida se lavaban las manos. Antes de sus celebraciones se lavaban las manos. Y sin saber ellos, la ley, la palabra de Dios los estaba protegiendo. Vidas siendo salvos por seguir la ley. La palabra de Dios nos da sabiduría. ¿Se ha preguntado por qué los judíos se han prosperado tanto financieramente en este mundo? Porque siguen los preceptos del dinero en la Biblia, sencillamente. Hace sabio al sencillo. Busca sabiduría. Tienes que tomar una decisión y no sabes cuál tomar. Busquen la palabra de Dios. La respuesta está allí. O si no es la respuesta, te guiará a tomar la respuesta. David dice, sí, el testimonio del Señor es seguro, es sólido, la palabra significa. Te da un lugar firme donde pararse, un lugar estable para que no seas sacudido. Verso 8, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. ¿Te sientes decaído? ¿Te sientes deprimido? ¿Te tiene esta cuarentena y esta pandemia ya fastidiado? Diciendo, yo ya no aguanto más. Dice, los preceptos del Señor alegrarán tu corazón. Jeremías era conocido como el profeta en luto.
siempre llorando. Él escribió el libro de Lamentaciones, ¿ok? Fue arrojado a una fosa. Su ministerio fue un completo fracaso según la opinión del hombre. Pero él escribe diciendo: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Salmo número 1. Empieza con la palabra bienaventurado. Bienaventurado es el hombre que en la ley del Señor está su deleite. En su ley medita de día y de noche. ¿Sabe la palabra bienaventurado qué significa? Feliz. Pero mejor que feliz, gozoso. Y él dice: cuán gozoso es el hombre que en la ley del Señor está su deleite. En su ley medita de día y de noche. La palabra meditar es la palabra que describe lo que hace una vaca. Rumea su comida, ¿verdad? Ellos comen un montón de zacate, se van debajo de un árbol, se echan, erutan y empiezan a masticar de nuevo. Y así pasan el día, repitiendo su comida y masticándolo. Dice: bienaventurado, feliz es el hombre que hace lo mismo, que lee su Biblia en la mañana y por todo el día se está pensando en ese verso, meditando, rumiando, masticando, sacándole el jugo a ese verso vez tras vez tras vez. Esa persona será feliz. Esa persona experimentará gozo en su vida. Segunda parte del verso 8 dice: el mandamiento del Señor es puro, que alumbran los ojos, ilumina, trae luz a situaciones oscuras. ¿Alguna vez han ido a un retiro, caballeros? Allá en las montañas, y estás casi a punto de dormir y después alguien en el cuarto prende la luz. Qué irritación, ¿no? Irrita, pero es bueno. Y cuando leemos la Biblia, ilumina luz en nuestras vidas y demuestra rincones oscuras donde quizás tenemos pecados ocultos, tendencias, pensamientos, intenciones no puras. E ilumina nuestro corazón para que nosotros digamos: tienes razón, Señor, no está bien, tengo que arrepentirme de eso, tengo que sacar eso de mi vida. Verso 9: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Qué bendición que la palabra de Dios nunca cambia, que sus palabras son fieles, tanto ayer como hoy, como para siempre. Que podemos edificar nuestras vidas sobre lo que la palabra de Dios dice. Puede ser el cimiento en la que establecemos nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras vidas, porque son firmes, permanecen para siempre. La palabra, la palabra, la palabra. Y Pablo dice a este grupo de judíos, que dice: bueno, ¿qué ventaja hay de ser judío? Y él dice: mucha. Tienen la palabra de Dios. Han sido confiados de ser aquellos que transmiten el mensaje de Dios al mundo. Y tienen a su disposición la palabra de Dios. Mucha, mucha es tu ventaja. Regresando a Romanos 3, verso 3. La segunda pregunta dice: entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? ¿Mi infidelidad significa que eso anula las promesas de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso.
que aun si tú no confías, aun si tú no practicas, aun si tú no aplicas la palabra de Dios, no significa que las promesas de Dios es anulada. Solamente que tú te estás perdiendo de los beneficios. No creyendo las promesas de Dios, no anulan las promesas de Dios. Solamente tú no puedes disfrutar de ellos. No tomas ventajas de ellos. Y si estudias la historia de Israel, eso era cierto en su situación. Vez tras vez ellos, aunque tenían la palabra, no la siguieron. Dios los llamaba de duro servicio, los llamó un pueblo rebelde. Porque no obedecían sus promesas, no obedecían su palabra, no confiaban en lo que Él dijo. Aun cuando llegó Jesús al mundo, por la mayoría lo rechazaron. Dice Juan, Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Ellos se perdieron de los beneficios de la bendición. Que no seamos como ellos. Que no cometamos el mismo error. También hemos sido confiados con los oráculos de Dios, la palabra de Dios. Y podemos ser expuestos a ello, pero no significa que estamos leyéndolo, creyéndolo o aplicándolo. Tenemos que hacerlo todo. Como hizo Alejandro Smith y los habitantes de esa isla en el sur Pacífico. Que cuando encontraron la palabra, lo leyeron, lo creyeron, lo aplicaron y lo compartieron. Así es como tomamos ventaja de esta ventaja. Yo sé que algunos piensan, es que la Biblia, su perspectiva es demasiado angosta, muy limitada, muy cerrada, muy angosta. Déjeme contestar esa duda de esta manera. Toda pista de aterrizaje en toda ciudad en el mundo, del aire de ese avión parece muy angosta, muy pequeña. ¿Y qué tal si el piloto entrando en Phoenix viera la pista de aterrizaje? Eso es demasiado angosta, demasiado limitada. Mejor voy a ir a aterrizar en medio del desierto donde hay mucho espacio. ¿Qué pensarás de eso? Pero la palabra de Dios nos demuestra el camino seguro, salvo, preparado, el camino hecho para nosotros, para vivir una vida en verdad, verdaderamente abundante espiritualmente. Dice, es nuestra ventaja. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, los oráculos, la palabra del Señor, no meramente palabras de hombres, sino de nuestro Creador, de nuestro Dios a nuestra disposición. Tomemos ventaja de ello. Y por eso, Señor, nosotros estudiamos tu palabra aquí. No las opiniones del hombre, no ideas de otros, sino tu palabra. Porque entendemos, Señor, que estas son tus instrucciones a nosotros. De cómo nosotros, Señor, debemos vivir una vida, no solamente que te agrada, pero una vida que nos beneficia a nosotros también. Pero aún más importante es que eso nos muestra cómo podemos estar bien contigo. De cómo nosotros podemos acercarnos a ti. Cómo podemos encontrar el perdón y la salvación en ti.
Gracias te damos, Señor, que has preservado este libro, que lo transmitiste por tu pueblo Israel, para que nosotros lo tuviéramos hoy. Y que seamos aquellos, Señor, que no lo tomamos de balde, sino tomemos ventaja cada oportunidad que tengamos para meditar en ello, masticar en ello, ser fortalecido por ello, y de aprender cómo vivir vidas que te agradan. En tu santo y precioso nombre oramos, y todos dijeron amén. Pongamos de pie y adoremos al Señor. Este día ha hecho Dios, y lo que venga no quejaré. Toda mi fe está en ti, y me gozo al alabar. Gracias, gracias Dios por lo que has hecho en mí. Te alabaré por tu gracia y perdón, tu amor nunca falla, yo te agradezco. Cautivo fui, y Él me libró, solo en ti seguro estoy. Eres mi Dios, protector. Gracias, gracias Dios por lo que has hecho en mí. Por tu gracia y perdón, tu amor nunca falla, yo te agradezco. Gracias Dios por lo que has hecho en mí. Mis batallas que Él ganó, tu amor nunca falla, yo te agradezco. Alzamos nuestras manos a ver tu gloria, ver tu gloria. Derramas tu amor que nuestras vidas lo declaren hoy. Alzamos nuestras manos a ver tu gloria, ver tu gloria. Derramas tu amor que nuestras vidas lo gracias Dios por lo que has hecho en mí. Te alabaré por tu gracia y perdón, tu amor nunca falla, yo te agradezco. Gracias Dios por lo que has hecho en mí. No olvidaré mis batallas que Él ganó, tu amor nunca falla, yo te agradezco. Y Señor, te agradecemos, Padre, por habernos permitido estar aquí esta mañana, Padre. No tomamos las cosas por hecho, Señor. Gracias por la salud que nos das, por la familia, por el trabajo, Padre, y esta palabra que hoy hemos escuchado.
tú sabías que era justo lo que necesitábamos en nuestras vidas en este momento. Gracias porque a través de ella tú nos edificas y llenas nuestro tanque, Señor, para seguir adelante esta semana. En tu nombre santo oramos, Padre. Amén. Calvario, tomen asiento por un breve momento. Simplemente les quiero compartir que esta semana tenemos dos grupos de vida que inician. Bueno, uno ya estaba implementado, pero el otro inicia. Tenemos un grupo de vida con el pastor Cristian Córdoba. Es todos los martes a las 7 de la noche. Para ser parte de este grupo de vida, por favor envíe un correo electrónico o un texto. Si conocen al pastor, envíenle un texto o un correo a cristian@calvario.org y él les va a enviar en su de regreso, les va a enviar un link para que ustedes puedan entrar a la junta de Zoom. Estos grupos de vida no son públicos como lo sería si estuvieran en un grupo de vida en su casa. Es en su casa nada más entre ustedes. Es precisamente igual, no más que es virtual, pero estamos juntos, no está siendo publicado en Facebook ni en ninguna parte. Entonces los grupos de vida con el pastor Cristian es un espacio donde usted puede profundizar en el servicio del domingo. Es un espacio donde usted puede aclarar preguntas o extenderse en el entendimiento de lo que usted entendió del servicio. Es una oportunidad simplemente para profundizar y él está ahí guiándolos y ayudándolos con esa información. Entonces es una muy buena oportunidad. Pero si el inglés es su fuerte o el inglés es donde usted aprende más, porque muchos jóvenes, hijos suyos probablemente, o usted mismo aprende mejor en inglés, tenemos un grupo de vida que inicia este martes también con el hermano Juan Núñez. Este grupo es el mismo día y a la misma hora, es decir, usted va a entrar al grupo de vida de su preferencia. Si le gusta el inglés, se mete al grupo de Juan. Si prefiere el español, se mete al grupo del pastor Cristian. Pero para cualquiera de los dos tienen que enviar un correo electrónico, ¿ok? En el caso del de inglés lo envía a info@calvario.org y nosotros le vamos a enviar un link para que pueda entrar a ese grupo de vida. Con el grupo de inglés es diferente. Ellos van a estar hablando sobre la vida de Abraham y les recomendamos que compren un libro. El libro se llama es el libro de Abraham del autor Charles Swindoll. Entonces usted puede comprar el libro. No es un requerimiento, pero es una guía si lo quiere tener, y si no, entre sin el libro, no importa nada, y ahí va usted a poder junto con otro grupo en inglés poder aprender acerca de la vida de Abraham. Así que tenemos opción para los dos idiomas este martes. Y el miércoles el pastor Greg tiene la clase de Eclesiastes, que ustedes que la están haciendo, es los miércoles esa clase. Esa clase también, si usted quiere estar dentro de Zoom para hacerle preguntas al pastor, para platicar o hacer su testimonio, a veces él hace preguntas y la gente responde, tiene que estar dentro de Zoom. Pero si no, este grupo sí está público en Facebook, entonces usted puede estar en el grupo observando y escuchando y aprendiendo. Simplemente no puede tener esa oportunidad de compartir directamente con el pastor, pero igual está disponible en Facebook si ustedes gustan entrar a ella. Muy bien, hermanos, para que sigan, pueden seguir las cosas en línea de todos los demás ofrecimientos que estamos teniendo durante la semana. Hermano, no vamos a pasar la canasta de la ofrenda, pero si usted trae su ofrenda al Señor, por favor haga allá atrás, hay dos canastas, donde usted puede depositarlas personalmente. Estamos tratando de evitar el contacto físico, por eso es que no pasamos la canasta, pero usted lo puede hacer personalmente. Gracias a todos ustedes por asistir, por venir. Dios los cuide, los bendiga y los proteja, y nos vemos el próximo domingo. Y mañana es oración en vivo aquí en la iglesia. El que guste acompañarnos, aquí vamos a estar haciendo oración a las 7 de la noche. Muchas gracias.